Este video es la muestra clara de lo rancio que son los medios de comunicación quienes están elaborando un nuevo plan para descarrilar el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Que desean, añoran, buscan el chayote y están totalmente devastados porque sueñan con que en este sexenio las cosas cambien para recuperar los privilegios que perdieron en el sexenio de AMLO que ya terminó. De hecho, hay algo curioso y que lo dejaremos para la parte 2 del video del ajedrecista, donde explicamos la verdadera herencia de AMLO, la cual dejó a su pueblo enraizada en la ideología obradorista. Pues durante esos 6 años que se fueron como agua para quienes votaron por una transformación a la par, fueron literal siglos de espera para todos aquellos chayoteros que se quedaron sin un solo peso y sin poder mediático. Después de eso, y durante todo este tiempo, no se cansaron de mentir, denostar y de inventarse noticias falsas donde trataron a toda costa de desinformar a las audiencias para que se generara una opinión negativa con el expresidente. Sin embargo, esa batalla siempre la ganó por completo López Obrador, todos los días en sus mañaneras. AMLO exhibió de pies a cabeza a todos estos insulsos y cabezas huecas de los pseudo periodistas que día a día no rebatían ni cuestionaban lo que decía Andrés Manuel, sino que iban directo a jugar sucio, inclusive a insultar al presidente. Y para colmo, había algunos que ladraban una dictadura que solo estaba en sus pobres pensamientos basura. Trataron de implantar un discurso en la gente que aún los consumía, para que estos se pusieran en contra de quien les quitó los privilegios y todavía, en la recta final de su gobierno, se empecinaron en defender, adular a la corrupción. Es más, llegaron hasta vaticinar escenarios ficticios donde el dólar llegaba a 35 pesos. Llegaron a mentir sobre que el AIFA estaba solo y que la refinería Dos Bocas jamás iba a refinar absolutamente nada. Siguieron empecinados en que el aeropuerto de Texcoco no se inundaba, pero ahora con el parque biológico del lago de Texcoco hasta celebran que se inunde. O sea, la oda a la estupidez, la cual ya suena a un chiste mal contado. Por eso hoy presentaremos a todos aquellos disque periodistas que son más que nada basura con un poco de seguidores quienes terminaron mal en este sexenio que ya terminó. Se emputaron tanto y vomitaron bilis por 6 años hasta inclusive llegar a ser despedidos de sus cadenas televisivas, donde opinaban cualquier verborrea infame, cosa que nadie les creía, pero que tenían el espacio abierto para seguir jugando en esa campaña sucia que sigue viva hasta ahora y que mantendrán, porque simplemente es gente soberbia y que navegó en la opulencia por muchos años. Y ahora, la mejor forma de sacarse la espina de la derrota es seguir rebuznando estupideces y creando escenarios fantásticos inexistentes en lo poco que les queda de las audiencias, recordando que el sexenio de AMLO se caracterizó por la pluralidad, el juego de ajedrez político y sobre todo, la mejor noticia, que no hubo tales escenarios apocalípticos como estos se empecinaban en inventar. Prepárate, porque estoy seguro que este video te gustará y nos apoyarás en el camino por la meta del 1.000.000 de suscriptores. Por eso te sugiero, todo aquel que no esté suscrito en este canal, lo haga. Y te digo, si llegamos al 1.000.000, todos estos mequetrefes que verás a continuación defecarán las tripas y se volverán locos porque la mayoría, ahora que perdió el foco mediático, mendigará algún espacio en alguna televisora patito o canal prófugo del chayote sin audiencia. Por eso es importante que nos ayudes a llegar a la meta para que más personas no solo se unan y participen con nosotros, sino que se diviertan y sean felices evidenciando a esta runfla de perdedores, mentirosos y lacayos de un sistema que ya está moribundo. Es por eso que hoy te presento 5 chayoteros que se terminaron apestando por culpa de AMLO. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Esta viejita matraquera, apodada la Viuda Negra, es un auténtico cáncer. Es gris, nefasta,
pero sobre todo lo que hizo y cómo se la terminó pellizcando al final del sexenio de AMLO, no tiene precio. Y se disfruta, pero sabroso, pues María Amparo Casar es la típica bruja que vivió siempre en una burbuja de poder y que de alguna manera sus contactos políticos la llevaron a incluso tratar de fregar a Pemex por la muerte de su esposo. Caso que es muy tétrico, ruin, y que explicaremos más adelante, y el porqué el apodo de la famosa araña venenosa. Esta señora es licenciada en sociología y es de esa calaña que presume que estudió fuera de México, para ser exactos en la Universidad de Cambridge, donde le dio para hacerse conocida en los medios de comunicación. Pues aparte trabajó para varias empresas y banqueros, los cuales han ordeñado por años a la gente en México. Por ejemplo, ha sido conferencista en todas estas empresas: Citibanamex, ABM, Invex, asociaciones empresariales CCE, Coparmex, Concamín, grupos financieros como HSBC, Credit Suisse, BlackRock, centros de investigación como Woodrow Wilson Center, Washington Institute for Latin American Studies, University of London. O sea, siempre ha navegado en terrenos empresariales mismos, que tienen intereses los cuales la Viuda Negra siempre los ha defendido a capa y espada. Porque su filosofía es la siguiente: si una empresa está bien y gana lo que quiera y desee, México está bien. Sus opiniones baratas siempre se empecinan en favorecer a las grandes corporaciones, opinando siempre a favor de las empresas y no a favor de la gente de a pie o de la clase obrera. De hecho, esta doña, que luce arrugas por todos lados por el paso del tiempo, terminó siendo la directora del portalucho de Claudio X González, llamado Mexicanos contra la Corrupción, un espacio dedicado para golpetear al gobierno de AMLO, el cual tergiversaba la información, presentaba noticias sesgadas. Muchas se desmintieron y no pasaron las bombas de humo, pues solo el tema de Segalmex fue quizá la única obra de periodismo de esta empresa. Pero María Amparo Casar se volvió famosa, no solo por tener una sección con el diario Pasquín, ni tampoco por tener un espacio de opinión con el tartamudo José Cárdenas en Chayo Fórmula, prófugo de las clases de lectura y redacción de la prepa junto a Margarita Zavala. Pues María Amparo utilizó sus contactos políticos para poder encumbrarse en la élite. Fue en el sexenio de AMLO donde la Viuda Negra terminó por morder el polvo, pues se supo que la pensión que tiene por Pemex fue por torcer los hechos del fallecimiento de su esposo, quien tenía un puesto importante en la paraestatal. La historia es fúnebre y digna de una persona miserable, ya que todo comenzó de esta manera. El entonces esposo de esta bruja estaba metido hasta el rabo en temas de corrupción en Pemex. Su nombre, Carlos Márquez Padilla, quien fungía como asesor de la dirección administrativa de Pemex y quien en octubre del 2004, en tiempos del susodicho enmotado Vicente Fox, se terminó por lanzar al vacío desde el piso 12 del edificio de Pemex. Luego de eso, en aquellos ayeres, María Amparo se movilizó para sacarle la mayor lana posible a Pemex, ocupando a su finado marido, quien nunca se esclareció cómo fue que se aventó, cuáles fueron las causas. Todo navegó en la opacidad, pero la idea era que se registrara ese evento como un accidente, y lo más curioso es que en ese entonces la Viuda Negra, Casar, tenía un puesto privilegiado como jefa de asesores del entonces secretario de Gobernación, el enano político de Santiago Krill. No obstante, la familia de Padilla había dicho que el esposo de María Amparo tenía pedos existenciales y emocionales, por lo que todo apuntaba a que había decidido mandarse al averno por gusto. Pero ese detalle pondría en jaque la herencia de la viuda, quien utilizó su poder para que Pemex le pagara una pensión casi vitalicia, haciendo constatar que su marido había tenido un accidente y no había sido un evento por gusto propio. Solo así, María Amparo Casar, desde el 2004 hasta este 2024, recibió su pensión en tiempo y forma de manera ilícita. Recibía 125,000 pesos mensuales, un equivalente a 1.5 millones de pesos anuales, que durante 20 años dan un resultado aproximado de 30 millones de pesos en todo este tiempo, bajo la inmundicia y lo miserable de la viuda, quien había torcido la ley para poder cobrar la pensión de su finado marido. Pues durante mucho tiempo Pemex se negó a pagarle, pero los jueces siempre le daban amparos y le ayudaban a que
que la paraestatal le pagara contra su voluntad. Pero espere, que eso no lo es todo con esta señora Pasita, pues el marido tenía solo unos meses trabajando para Pemex. O sea, el tipo entró a trabajar el 1 de junio del 2004 y se aventó del edificio imitando a Juan Escutia, solo que este se aventó con su libro de corrupción. Todo en octubre del 2004. O sea, solo duró en el cargo aproximadamente 5 meses. Rápido, al estirar la pata, todos los familiares fueron a Pemex para reclamar la pensión. Y los seguros que María Amparo terminó cobrando bien a Agustín, torciendo la ley para que Pemex le pagara absolutamente todo. Se tenía que hacer el cierre de la investigación, la cual duró 5 meses, pero para ese entonces ya había cobrado seguros y ya le estaban pagando su dinerito. El punto es que esta vieja bruja sátrapa la terminaron ayudando. Le pusieron en el acta que su esposo se fue por accidente laboral y no como el peritaje lo decía, que se había autofunado. Ahí es donde está la corrupción de la directora o presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. El punto es que AMLO la exhibió en la mañanera y varios abajo firmantes en un panfleto se molestaron y señalaron a AMLO por ser un gandalla con doña Pasita, misma que empezó a rebuznar por su pensión, pues ya no podría pagarse a costa del erario sus costosas cirugías plásticas, ya que en mayo de este año le levantaron la pensión. Pero un tribunal se la devolvió porque según es un derecho adquirido. Vaya estupidez. Pregunto, ¿cuántos petroleros se pensionan como la viuda negra Casar? En fin, el punto es que hace algunos días el diario Excelsior la corrió porque ya nadie leía sus columnas llamadas a juicio de amparo, en las cuales tachaba de dictadura y de que la democracia estaba muerta en el gobierno de AMLO. Además de que la gente la dejó de consumir porque AMLO la exhibió en la mañanera, como una miserable que buscaba tener lujos a costa de una pensión que por ley no le tenían que dar. La vieja bruja se victimizó y culpó al expresidente de quemarle leña verde ante toda la gente. Lo mejor, todos los opositores la terminaron defendiendo y argumentaron que lo que había hecho no era corrupción, sino fue exigir un derecho. Acto seguido perdieron la elección y María Amparo se terminó quedando sin chamba, en lo que queda del Excelsior. Bueno, es que esta señora se seguirá pudriendo en los abismos del repudio popular. Leonardo Curcio casi no es tan conocido entre los más potentados de los medios, pero este cínico, aparte de ser anti-AMLO declarado, el tipo tenía contrato en Canal 11 durante el sexenio de AMLO. O sea, López Obrador le pagaba a Curcio para que éste hablara mal de él. Y en realidad, se vale que haya diferencias políticas siempre y cuando quien esté en contra o a favor tenga los argumentos para criticar, porque es sano que haya opositores pero bien documentados y bien estudiados. Y así se garantiza mucho mejor la libre expresión. Pero tampoco se vale que seas opositor y empieces a desinformar a la gente y a opinar con el colon cada que tienes micrófono en la boca como Leonardo Curcio, quien tiene su espacio en Chayo Fórmula, canal que tiene audiencia todavía porque mucho Pro 4T los consume para tirarles caca en redes y para pitorrearse de las estupideces que dicen. En fin, Leonardo Curcio estuvo mame y mame y mame y mame y mame todo el sexenio. Y hasta el muy tonto dijo en algún momento que AMLO era un caudillo con fecha de caducidad, haciendo alusión a que terminaría su mandato en 6 años. Eso es netamente redundante porque la ley así lo marca, desde hace mucho tiempo atrás. Además de ser un tipo clasista, de estos marranos y chanchos que viven en la opulencia gracias a la corrupción y a las palancas. Fue así como el hermano perdido de Nason Joaquín, cuando estaba en Canal 11 cobrando bien a toda madre más de $1 millón anuales por hacer un programa que nadie veía, ninguneó y evocó con clasismo y prepotencia cuando se dirigió hacia la entonces secretaria de Educación, Leticia Ramírez, a quien catalogó como la señora que atendía las llamadas del presidente, como diciendo: esta chacha súbdita se quedará con la Secretaría de Educación Pública, porque era la secretaria del presidente y le hacía los mandados. Lo más cagado del asunto es que Curcio trabajaba en el Canal 11, televisora que depende del Politécnico y que a su vez el Poli depende de la SEP. Por ende, Leonardo Curcio insultó y sobajó a su jefa.
Eso pasa cuando esta clase de especímenes baratones del micrófono se sienten los todopoderosos. Y lo más ridículo es que muchos disque periodistas, que no son solo más que títeres del sistema, lamehuevos y parásitos del micrófono, se quejaban de censura. El expresidente los atacaba y cuanta mamada de becerro flaco daba. A lo que AMLO les contestó lo siguiente: hablan de que hay censura, de que somos autoritarios. Canal 11. Para la gente, el Canal 11 es el canal del Politécnico. Y en la Organización de Administración Pública, el Politécnico depende de la SEP. O sea que Leonardo Curcio ya la libró, porque no se le va a tocar. No se le toca a nadie y menos a él. Y ahí siguen, porque hay libertades. Es demostrar que no somos iguales y que no hay censura. A Curcio, y luego de estar contratado por Canal 11 desde el 2011 y haber chupado millones de pesos, le terminaron dando las gracias el 1 de septiembre, pues ya no renovaron su contrato con la televisora del estado. Pues con el fin de satisfacer a las audiencias del Canal 11 y ser más objetivas y apegadas al periodismo, decidieron mandar a la fregada a este sujeto que también defendió la corrupción de María Amparo Casar, a sabiendas que había torcido la ley para cobrar su pensión y hacer un fraude millonario en Pemex. Este vato está loco. Y lo corrieron por loco y porque a nadie le importaba su sección de noticias a las 7 de la mañana en Chayo Fórmula. Canal que se empecina en ser los principales opositores del obradorismo en cuestión mediática. En fin, para no hacer el cuento largo, este mequetrefe misógino y grosero, quien es un ser despreciable debido a lo que pasó con la periodista de Contralínea, llamada Nancy Contreras, la cual iba a entrevistar a este sujeto, quien le insultó vía telefónica. Le dijo endeja y otras cosas sobajándola, humillándola y gritándole de todo. De hecho, en ese entonces este miserable estaba trabajando en la empresa del usurero Salinas Pliego en ADN 40. Lo más infame del asunto es que los lectores del teleprompter de su calaña jamás se solidarizaron con Nancy, e incluso algunos dijeron que había hecho bien en decirle todo porque nadie está a disposición de nadie. Vea la bajeza de quienes luego se quejaron de que los atacaban desde el palacio cuando exhibían sus marrullerías y la porquería de personas que son. En fin, en 2022, el muy cínico hizo un artículo diciendo que él estaba a favor de las mujeres y se quería subir al tren de apoyar al movimiento disque feminista, que solo era un pequeño puñado de porros enviados por la oposición para causar estragos por las calles. Mucha gente le recordó a esta botarga llena de cacahuate que su grado de cinismo era de Dios y que era un misógino asqueroso y purulento. Bien, Oscar Mario Beteta siempre ha sido un periodista preferido por el sector empresarial, pero a su vez ha sido un lamebotas del poder económico. Es un tipo violento y machista, recordando que ya tenía antecedentes de violencia contra la mujer cuando le arrebató a uno de sus hijos a su exmujer llamada Yania Barceló, quien lo denunció por violencia doméstica. Bueno, pues este duende de la desinformación, a pesar de recibir chayote en anteriores sexenios, y a pesar de que cada mañana se inventaba idioteces contra López Obrador, como tachar de que censuró a Chayucena Uresti, o de apoyar el golpe a la embajada mexicana en Ecuador, mostrando así su rancia traición a la nación. En fin, este palurdo terminó empinado y mordiendo el polvo a principios de este año en Radio Fórmula, donde le dieron las gracias por ser un ente que ni siquiera sabía leer. Hablaba robotizado y a veces decía groserías al aire. Después de 30 años, lo corrieron por falta de audiencia. Sin embargo, el infame sujeto quiso dar a entender que había sido mano del gobierno en esa decisión. Pero al final, terminó por callarse el hocico, bajarse la tanga y dedicar unas palabras a Televisa y a sus aliados familiares del cara de Cuyo Azcárraga con lo siguiente: siempre recordaré con mucho cariño a don Rogelio Azcárraga Madero, quien me brindó su apoyo y amistad incondicional. Un hombre admirable y un ejemplo a seguir por su profesionalismo, visión empresarial, generosidad y calidad humana. Para Jaime Azcárraga Romandía, mi agradecimiento por su soporte, amistad y afecto. Oscar Mario Beteta terminó por largarse al Heraldo, donde casi nadie le escucha, y ha decidido mantenerse al margen de insultar y denostar a la 4T. A ver si por ahí le llega un pedazo de chayote y no un kilómetro de moronga, del cual se atragantó por 6 años con López Obrador. Lo de Sergio Sirviento es penoso, asqueroso, infame, detestable. Vaya,
creo que necesitaremos hacerle un video en solitario porque no me alcanzaría un tema para abordar toda la porquería que representa este eunuco de la desinformación y sobre todo su filosofía de lamehuevismo, que practica todos los días en lo más recóndito de los tugurios de TV Apesta, la televisora hedionda del usurero Salinas Pliego. Literal, Sergio Sirviento es un sirviente más de su jefe, un evasor de impuestos que en los siguientes días estará chillando como puerco y que seguro será defendido por este becerro flaco que no le faltó el chayote porque el dientes de burro se encargó de billetearlo para que opinara y escribiera babosada tras babosada y obviamente complacer al acomplejado del usurero. Fin. Sergio Sarmiento es el vivo ejemplo del típico vato que lustra botas y que huele la caca solo para conservar su empleo y no le importa lo que le digan, pues a pesar de carecer de dignidad, lo único que le interesa es quedar bien con el jefe, aunque éste lo humille y lo pisotee. Le mama el dinero y la popularidad, además de que simula que la gente cree que es un intelectual. Vaya pelmazo este recoge migajas que hace poco culpaba a AMLO porque ya la gente no lo seguía y no le creía cada que rebuznaba en los medios. Señaló que el expresidente es el culpable de que la gente deteste a los medios tradicionales, generando un encono innecesario. Todo esto berreaba a este inepto. ¡Ja! Vato se creía poderoso y que solo la palabra del dientes de burro era la ley. Pero en este 2024 ya quería chillar porque una gráfica mostraba que en 8 años la gente había mandado al basurero de la historia a tipos como él, pues cayó el 25% de confianza de los mexicanos y reviró, poniendo esta pendejada textual. Los ataques constantes de AMLO a los medios han rendido frutos. La confianza de los mexicanos en los medios se ha desplomado del 60 al 35%. Latinometrics. ¡Ja! ¡Qué gozada! Sirviento no veía lo duro sino que sentía lo tupido. Estaba condenado y cosechando lo que sembró durante 6 años. Y parece que su misma metodología de desinformación seguirá, ya que en su última columna contra AMLO mencionó textual lo siguiente. Escuche bien. A pesar de una importante reducción de la pobreza, que no sabemos si es sostenible, Andrés Manuel ha sido uno de los peores presidentes de la historia. Vaya pelmazo. Y luego se pregunta por qué ya nadie lo ve y solo se ríe de las pavadas que escribe. O sea, se redujo la pobreza, pero solo es humo, según sus pantalones zurrados. Sergio Salinas Pliego es un titiritero muy tonto. Y créame que gente sin dignidad como Sarmiento poco o nada le interesa mientras el usurero le dé para sus chicles y le inyecte un pedazo de camote todas las tardes, este estará feliz. Sobre Sergio Sarmiento ya estaremos haciendo un video en solitario que le gustará. Por eso ayúdenos a llegar al 1.000.000 de suscriptores para que usted tenga contenido de calidad como este. Y seguro, se lo prometo y me comprometo, que se va a divertir bien sabroso. Otro inepto que pronto tendremos en solitario. Y es un caso más o menos similar al anterior de Sergio Sirviento, pues ambos sirven al mismo acomplejado. Manuel el Maniquí San Martín es eso, un simple cascajo que lee las noticias porque no tiene capacidad de debate. Y es capaz de que si Salinas Pliego escupe un gargajo de esos verdes en el piso, va, lo levanta y se lo come. Así es Manuel López, un tipo arrodillado al poder económico y el ejemplo de un simple empleado servil sin voz ni voto. San Martín llegó a ADN 40, el canal que se robó hace algunos ayeres el usurero a punta de pistola. Si no ha visto ese video que le hicimos a este caso, vaya a verlo, se lo dejaremos en la descripción. En fin, este sujeto tiene un odio, no solo a AMLO, sino al obradorismo y al pensamiento político de este. Odia a la gente de a pie, odia al obrero y a la gente que menos tiene, pues el muy clasista los ha tachado de flojos y que solo votaron por la 4T por las becas y los apoyos sociales. De hecho, San Martín se convirtió en adversario del gobierno de la 4T, pero cuando se lo dijeron desde el palacio le ardió, ya que después del primer debate, AMLO dijo lo siguiente: Denis Merker es alguien muy profesional, pero el otro señor es un adversario nuestro, abiertamente en contra nuestra. Ojo, que adversario no es lo mismo que enemigo, ¿eh? En fin, el maniquí contestó lo siguiente: no, yo no soy adversario ni estoy abiertamente en contra de nadie. Soy un periodista
que cree en la pluralidad, la crítica y la libertad para ejercer mi trabajo. Revisar y cuestionar al poder y sus decisiones es parte esencial del periodismo. Eso seguiré haciendo. Pero vayamos a ver ahora su última columna, para ver si lo que dijo es real. En el último espacio que le dedicó a AMLO en un diario que pocos ven y que está constituido por panistas detrás de él, San Martín escribió lo siguiente: si a partir del 1 de octubre se retira, estamos ante las últimas horas de AMLO en la vida pública, pero su palabra vale muy poco. No ha dejado de mentir en todo el sexenio. Pregunto, con ese balazo de texto, ¿acaso este maniquí no es un adversario de AMLO? Por curiosidad fui a ver qué argumentó en esa última columna y cuál fue mi grata sorpresa, que me encontré que básicamente es como si el usurero haya escrito ese texto. Habló de la megafarmacia, pero no habló del cártel de las medicinas. Habló de que AMLO persiguió adversarios, pero no dijo que era derecho de réplica, y que si muchos mordieron el polvo fue por la falta de confianza de las audiencias. Habló de los homicidios, pero no dijo que la curva bajó y tiene tendencias negativas. Habló de que AMLO no respetó a los feministas y que los gaseó, pero no dijo que era polvo de extintor y que no eran feministas, sino encapuchados anarquistas. Habló de que militarizó al país desconociendo el concepto, pero no dijo que los soldados hicieron obras en lugar de tomar las armas en una guerra contra la maña. Vaya, San Martín es una pifia andante. Es un tipo gris, sin alma, y que está encumbrado por el usurero para que sea su portavoz, diciendo y escribiendo pura idiotez. Al final, le pregunto a usted, Seri, ¿sigue viendo TV Apesta y confía en este sujeto que a duras penas sí puede hilvanar una idea? Es así como mostramos algunos tipos de fauna de los medios que se quedaron tragando camote durante 6 años. Sujetos fraudulentos, misóginos, clasistas, serviles, agachones y sobre todo amantes de la fama y del dinero. 2 cosas que dan poder, pero siempre termina siendo muy efímero y que estarán allí a la espera de que tú vuelvas a caer en la trampa para que confíes en su triste palabra vacía y podrida. Pero dime, ¿cuál de todos estos 5 es el más miserable? ¿Sigues consumiendo alguno de ellos? ¿Crees que busquen adular a Claudia Sheinbaum para que les regrese el chayote? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.